RTBC Noticias, emisión central. Carlos Hernán Rodríguez, nuevo Contralor de la República. Les contamos cómo fue la elección en la que se unieron todos los partidos. Crece el caso Castaño, ya son 33 capturados, 7 alcaldes aceptaron culpabilidad en los hechos de corrupción. 20 años y 8 meses de cárcel a Camilo Parra, el hombre que intentó asesinar a su pareja con un hacha. Dolor en Bucaramanga. A productora del canal Troll la tumbaron de su moto por robarle el bolso. La profesional murió por el golpe. Un profesor tiene 22 denuncias por abuso de menores de edad. Los padres protestaron en el colegio. Sigue la crisis en el litoral de San Juan, en Chocó. Ya son 14.000 personas confinadas por violencia en la zona. El presidente Petro viajó al Amazonas, hizo anuncios en educación y pidió a la fuerza pública proteger la Amazonía. Inseguridad en Bogotá. Atracaron a los deportistas que madrugaron al cerro de Monserrate. Informe especial, cada vez más robos en Transmilenio. Hablamos con la gente, recorrimos las estaciones y comprobamos que algunos viajan con miedo. Tenemos los días de la semana en los que más roban y el problema es que las cámaras no están conectadas con la policía. 33 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Recordamos al líder liberal asesinado por las balas del narcotráfico. Digna y soberana de Colombia. En el mundo, historia de terror en Nueva Zelanda. Familia compró un contenedor abandonado. Adentro encontraron una maleta con 2 niños muertos. En deportes, el Cóndor dijo no a la Vuelta a España para defenderse de la suspensión por supuesta toma de tramadol. Esperen oportunidades. Ojo, estudiantes. Hay oferta de intercambio cultural con Japón. Y a propósito del estreno de la serie inspirada en noticia de un secuestro, en Cultura hacemos un recuento de esas veces que Gabo fue llevado a la pantalla. Buenas noches. Carlos Hernán Rodríguez es el nuevo Contralor de la República. Recibió en el Congreso el apoyo de todos los partidos políticos, incluidos el oficialismo y oposición. La aspirante María Fernanda Rangel, de quien se dijo tenía opciones de llegar al cargo, renunció antes de la sesión. En su primera intervención, Rodríguez anunció cuáles serán sus primeras líneas de acción. La crónica de la elección anunciada tuvo desenlace claro con 2 hechos que ocurrieron temprano. Primero, a las 9:42 de la mañana se conoció esta carta, el apoyo de Cambio Radical a Carlos Hernán Rodríguez. Con esto, todos los partidos y de todas las orillas se sumaron a su aspiración. 18 minutos después ocurrió el otro hecho definitivo. María Fernanda Rangel, la otra candidata con alguna remota opción, renunció. Declino mi aspiración para ser la segunda mujer Contralora de la República. La votación de los impedimentos duró 1 hora, después inició la elección. Por grupos fueron pasando inicialmente senadores, seguido de representantes a la Cámara. Pocos hicieron público su voto. Una minoría demostró su inconformidad con el proceso y votó en blanco. Catherine Jubinado, Partido Verde, deseo hacer público en este momento mi voto en blanco. Tras el escrutinio fueron 260 votos a favor de Carlos Hernán Rodríguez. Sí, juro, si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo lo premien, y si no, que él y ellos os lo demanden. Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Quienes piensen que el pacto histórico toma la iniciativa de presentar o de respaldar mi nombre para Contralor General, porque están firmemente convencidos que voy a ser un amanuense del gobierno, están totalmente equivocados. Anunció también que se concentrará en los elefantes blancos, los recursos destinados a la salud y el PAE. El escándalo en torno al senador Mario Castaño, acusado de liderar una vasta red de corrupción, no para de crecer. Hoy el fiscal general reveló que 7 alcaldes se han declarado culpables. Juan Carlos Giraldo, usted tiene más información. Buenas noches. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues según el propio fiscal general de la Nación, se trata de uno de los escándalos de corrupción más grandes de las últimas décadas, en el que está siendo investigado el senador Mario Castaño y también particulares, por lo que la investigación es adelantada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, que tienen tanto evidencias técnicas como testimoniales.
Estas son las primeras declaraciones oficiales sobre el caso, que según muchos es el hecho de corrupción más grande de los últimos años. Se han capturado y judicializado y obtenido medidas de aseguramiento contra 33 personas de esta red. En audiencias que han sido reservadas por seguridad de la investigación, han sido revelados detalles que han puesto contra las cuerdas a los indicados. Logramos que 13 de esos 21 sujetos, entre ellos 5 de ellos alcaldes, aceptaran cargos y reconocieran su actitud de delincuentes frente al patrimonio público colombiano. Para el fiscal, el hecho de corrupción afectaría las finanzas de la nación en cientos de miles de millones. Se indagaron 114 contratos que alcanzan un monto de 112.000 millones de pesos. Fuentes cercanas al proceso revelaron a RTVC Noticias que hay una nueva fase de investigación por estos hechos, en los que el senador Castaño insiste en su inocencia. Bueno, y por otros hechos de supuesta corrupción, el fiscal general de la Nación anunció que mañana fue citado a declarar en la Fiscalía Mauricio Liscano, recientemente nombrado en el DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia, por las denuncias que ha hecho reiteradamente, en las que señala que por lo menos 500.000 millones de pesos destinados al proceso de paz fueron robados. Por estas denuncias, Mauricio Liscano entonces tendría que declarar mañana en el búnker de la Fiscalía. Daniela, continúen ustedes con más información. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Gracias, Juan Carlos. Y hay decisión de la justicia en un emblemático caso de maltrato. Miguel Parra, el hombre que por poco mata a su novia al atacarla con un hacha, fue condenado a 20 años y 8 meses de cárcel. Miguel Parra Niño atacó 7 veces con un hacha a su expareja Ángela Ferro en octubre de 2020, luego de que ella le dijera que quería terminar su relación. La juez indicó que la víctima tuvo una incapacidad de 60 días ante la gravedad de las heridas. Causándole ese traumatismo intracraneal, esas heridas del cráneo múltiples, esa hemorragia epidural que casi le ocasionan la muerte. Asimismo, relató que Parra interrumpió la comunicación entre el hijo de Ángela y la operadora de la línea 123. Conducta que además es dolosa, es cobarde, es injustificada, que se atribuye a una persona mayor de edad que contaba con la capacidad de entender que no estaba facultado para atentar contra la vida y dignidad de Ángela del Pilar. En RTVC Noticias, Ángela Ferro aseguró que no era la primera vez que Miguel tenía ese tipo de conductas. No sé, tengo como recuerdos de verlo ahí como bajando de las escaleras, pero no tengo mucha claridad cómo empezó a atacar. Luego del ataque, Miguel Parra evadió la justicia e incluso cambió su apariencia física. Sin embargo, fue capturado el 27 de octubre de 2020. Una productora del canal regional TRO, allí en el oriente del país, murió hoy luego de que ladrones la tumbaran de una moto para robarla. Expresamos nuestra solidaridad a su familia y a la televisión regional de Oriente. Joana Niño, usted tiene los detalles. Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Lamentamos tener que dar esta clase de información, que no quisiéramos hacerlo ni como Luz Dari de víctima ni como ninguna otra persona. Pues bien, las autoridades han manifestado que están realizando una investigación rigurosa de los hechos bajo 2 hipótesis. La primera, de un caso de hurto bajo la modalidad de rapto, y la segunda, de un posible accidente de tránsito. Sobre las 10 de la noche y en esta vía, Luz Dari se dirigía a casa en su motocicleta. Según testigos, otra moto con 2 personas se le acercó e intentó quitarle su bolso. Ella perdió el control del vehículo y cayó golpeándose la cabeza. Minutos después fue auxiliada y remitida a cuidados intensivos. Policía de Investigación Criminal se encuentra en este momento recolectando elementos materiales de prueba para entregárselos a nuestro cuerpo técnico de investigación, para que se realice lo más pronto el esclarecimiento. La lesión en la cabeza fue muy grave, lo que le ocasionó hoy la muerte. En el sector no hay cámaras de seguridad, pero los relatos de varios testigos serían clave. La policía ofrece 10 millones de pesos a quien dé información que lleve a los responsables. Luz Dari trabajó por 14 años en el canal TRO. Sus amigos le piden a las autoridades celeridad para esclarecer los hechos. Un llamado de verdad al gobierno nacional, a la justicia, que revisen cómo viene operando, porque un delincuente de esto lo siguen las pistas, lo agarran, a los 2 o 3 días ya está suelto. ¿Y cómo queda la sociedad? Las autoridades continúan investigando el hecho.
Y hoy en nuestro informe especial de los jueves abordaremos el tema de inseguridad, puntualmente de los robos en el sistema Transmilenio. En minutos, las historias. Y también padres de familia de un colegio del barrio Castilla en Medellín denuncian que un profesor habría abusado sexualmente de 22 estudiantes. Las familias piden que las autoridades investiguen. Al menos 22 menores de edad denunciaron formalmente en la fiscalía el supuesto acosador sexual, un profesor de la institución en ese momento. Las niñas decidieron pues como hablar respecto a lo que estaba pasando cuando el profesor les ponía malas notas, argumentando que no tenían senos. Los padres de las supuestas víctimas aseguraron que la institución no ha tomado medidas frente a las denuncias que ya están en la fiscalía. La rectora cometió muchas negligencias, tratando de excusarse de que es que el profesor es muy buen amigo de ella y no ha tomado medidas ni cartas en el asunto. La Secretaría de Educación de Medellín conoce el tema y acompaña a las familias afectadas. Estamos activando todas las rutas que tenemos a nuestra disposición, así como el acompañamiento tanto psicosocial como jurídico. La Fiscalía investiga el hecho. El supuesto acosador ya no trabaja en la institución y los padres de familia piden justicia para sus hijos. La Personería del Litoral del San Juan en Chocó denunció que ya son 14.000 personas confinadas desde hace más de 8 meses y el estado de salud de muchos empeora. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Como alarmante calificó el personero del municipio del Litoral del San Juan la situación de más de 14.000 personas quienes se encuentran en situación de confinamiento desde hace unos 8 meses. Alertó sobre la grave situación de unos 12 niños que en estos momentos padecen por desnutrición. Además, las condiciones de salud de madres gestantes y adultos mayores es preocupante. Alrededor de 12 niños en condición de desnutrición y ni que hablar de las mujeres gestantes que con todo este tema de las restricciones a la movilidad que se vive por el confinamiento se les afecta el acceso a la salud. Además, advirtió el personero sobre situaciones de restricciones por parte de grupos armados ilegales en comunidades como el Bajo Calima. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 3.000 indígenas llegaron a Bella Vista, cabecera municipal de Bojayá, para la audiencia de formulación de cargos a alias El Alemán por el desplazamiento forzado ocurrido en 2004. José Luis Murillo, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Cerca de 600 indígenas víctimas de desplazamiento forzado del año 2004 se encuentran aquí en el Polideportivo Municipal de Bojayá para escuchar la audiencia pública de reconocimiento de culpa precedida por alias El Alemán. Las personas relacionadas en una lista deberían asistir a una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos por el postulado Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y otros comandantes del bloque Elmer Cárdenas. Como es habitual en las comunidades indígenas, estas 600 personas de 35 comunidades diferentes se desplazaron juntos con sus familias, superando la cantidad de 3.000 personas. Para estar aquí en la cabecera municipal ha tenido que sortear muchos problemas logísticos, empezando por la consecución de recursos para desplazarse hacia la cabecera municipal. También han tenido que sortear problemas como la alimentación y el hospedaje, debido a que no cuentan con lugares adecuados para ellos permanecer aquí en esta cabecera municipal. La Gobernación de Antioquia pide la intervención del Ministerio de Defensa en Buriticá. La entrada al municipio sigue cerrada y continúa el conflicto entre mineros y una empresa extranjera. Ismael Tobón, cuéntenos más, por favor. Buenas noches. Mire, Mateo, le cuento que la situación de orden público en el municipio de Buriticá continúa siendo bastante delicada, pues las vías de hecho persisten en esta zona del occidente del departamento de Antioquia. Hace pocos minutos el secretario de Seguridad, Luis Fernando Suárez, advirtió de que hombres desconocidos estarían ordenando el cierre de establecimientos comerciales en la zona urbana de Buriticá para que no se vendan productos de primera necesidad. Aún así, continúan las dificultades para que miembros de Salvamento Minero ingresen a los socavones a rescatar a los mineros que aparentemente perdieron la vida en los socavones.
Jesús Arturo González y Víctor Peña serían los dos mineros que al parecer estarían sin vida en el interior de un socavón de una mina en Buriticá. A pesar de los inconvenientes, Salvamento Minero avanza en la recuperación de los cuerpos. Nosotros dependemos más de las labores que están haciendo al interior de la mina por parte de los demás mineros ancestrales. Se completan 7 días de protesta, lo que no permite resolver la situación de una manera rápida. A nuestro juicio está agotada la vía del diálogo y hemos pedido que el Ministerio de la Defensa, de manera directa, ordene la intervención. Las autoridades conocen la injerencia de grupos armados en la región y se indaga sobre su relación con el paro minero. Seguimos insistiéndole a la comunidad que desbloquee las vías. Las labores de rescate continuarán hasta no tener la seguridad de la situación en el túnel de Yaragua. El presidente Gustavo Petro cumplió su agenda de hoy en Amazonas y en Leticia hizo algunos compromisos con la educación y el medio ambiente. John López, buenas noches. ¿Cuáles son esos compromisos y qué más información nos tiene? Hola Daniela, muy buenas noches. Pues estos compromisos los hizo el presidente Gustavo Petro desde la institución educativa San Juan Bosco. Allí se comprometió con la educación superior gratuita para todo el departamento del Amazonas. También habló acerca de la protección a la selva amazónica y la sustitución de cultivos ilícitos sin violencia. Además, hizo una mención especial a las garantías étnicas. El presidente se comprometió a fortalecer la educación superior gratuita en el Amazonas. Debemos trazar el programa financiado que permita el crecimiento de la universidad pública en el departamento del Amazonas. Habló sobre cultivos ilícitos, dijo que se implementarán programas de sustitución sin agredir ni afectar a las poblaciones. No es bombardeando comunidades, es aliándose entre ejército y pueblo. También pidió a la fuerza pública proteger la selva amazónica. Es tan grande el crimen en términos de poner en peligro la existencia de toda la humanidad que deben ser capturados. Dijo que salvar la selva amazónica es un asunto de seguridad nacional. En las últimas horas el presidente de Colombia también hizo algunos nombramientos dentro de su gobierno. Por ejemplo, uno de ellos fue el de director del Departamento Nacional de Planeación, que será Jorge Iván González. También nombró a Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección y a William Camargo como director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entre los nombramientos también está el del cineasta Sergio Cabrera, quien será el próximo embajador de Colombia en la China. Esta es toda la información por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John. Continuamos con más información. Autoridades y empresarios de Colombia y Venezuela se reunieron en la zona de frontera para entregar un balance del proceso de reapertura gradual. El objetivo es que en 2 meses ya esté la reactivación al 100%. Ministros de Comercio, cancilleres, representantes de las fuerzas militares y empresarios de Colombia y Venezuela buscan concretar la reapertura total de la frontera entre Norte de Santander y Táchira antes de terminar este año. No podemos decir cuántos días, pero sí podemos decir que es menos de pocos meses, como el 20% de lo que contiene en meses un año. La prioridad será el fortalecimiento y la remodelación de los puentes y pasos que conectan a los dos países. Estamos entonces, reitero, inspeccionando los puentes para el tránsito paulatino y con prioridad del paso peatonal, 4 horas en la mañana, 4 de la tarde. Es necesario que esta reapertura de la frontera sea plena, que se abran los puentes, que se permita el transporte de carga hacia ambos países y que podamos definitivamente establecer una relación comercial sólida, transparente y formal. El gobierno proyecta que en lo que resta de este año, Colombia podrá exportar $1.000 millones en productos hacia Venezuela. La Corte Constitucional tomó una histórica decisión que cambiará la forma de regular la adjudicación de terrenos baldíos en el país. Después de varios e intensos debates, el máximo Tribunal Constitucional resolvió uno de los problemas jurídicos más importantes en el país desde 1940, la manera de adjudicar terrenos baldíos. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, fue resuelto el estudio de 13 tutelas que llegaron a la Corte, en las que hubo denuncias de varias irregularidades. El fallo fue claro en establecer que
La Corte Constitucional evidenció un tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíos y el incumplimiento del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos. La Corte aseguró que fueron adoptadas medidas tendientes a proteger los derechos de los particulares que siempre buscaron la regularización y formalización de la propiedad rural. Asimismo, adoptó medidas complejas, entre ellas la de exhortar al Congreso para que fortalezca la Agencia Nacional de Tierras, cree la jurisdicción agraria y adecúe la legalización agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas. Un estudio realizado por el magistrado ponente señala que es necesario revisar 29.000 sentencias con las que tal vez fueron adjudicados terrenos del Estado a personas o privados que no les correspondían. 5 años de cárcel y 6 años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos son la condena para 2 expresidentes de Reficar. Fueron hallados culpables de celebrar contratos sin cumplir requisitos legales. Más de 138 pruebas y testimonios recaudaron durante el proceso para determinar la responsabilidad y la condena contra Orlando Cabrales Martínez y Felipe Castillo. Al final quedaron claras sus responsabilidades en las irregularidades para celebrar los contratos para modernizar, ampliar y mantener la refinería entre los años 2009 y 2012. No existió un concurso público, una selección objetiva de proponentes, ni un proceso de evaluación o selección que garantizara la designación de una compañía con alto perfil y experiencia para la construcción del proyecto. Según la Fiscalía, Martínez y Castillo le dieron un contrato a una entidad extranjera que tuvo la autonomía para gerenciar y controlar con libertad el megaproyecto. Sin embargo, la construcción de la refinería se atrasó y eso implicó sobrecostos millonarios. Por eso un juez los condenó a 5 años de cárcel. Considera el sentenciado Orlando José Cabrales Martínez la prisión domiciliaria al haberse acreditado la condición de enfermedad grave, librar orden de captura en contra de Felipe Castilla Canales. Además, quedaron inhabilitados por 6 años y medio para ejercer cualquier cargo público. Nuevo caso de robo masivo en Bogotá. Las víctimas hacían deporte en el sendero peatonal del Cerro de Monserrate cuando fueron atracadas. No fue una buena jornada para los deportistas asiduos visitantes al Cerro de Monserrate. Tenían armas de fuego y uno con cuchillo. Las heridas se nos causaron fue en las carreras hacia abajo, porque todo el mundo corría en estampida. Eso fue bastante agobiante, pero de verdad muy complejo. Las autoridades ofrecieron una recompensa para quienes ayuden a capturar a los delincuentes y anunciando más pie de fuerza en este sector. Una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar a estos delincuentes. Vamos a fortalecer primero en unidades de policía, también para desde el mismo inicio de la apertura de las 5 de la mañana, que ya se inicie el dispositivo en el sendero. Y vamos a revisar también con el IDRD todo el tema de vigilancia privada para ver qué otros elementos adicionales podemos tener. Se habla de aproximadamente 5 delincuentes, se habla que iba un grupo de 10 personas, los cuales fueron asaltados inicialmente. Al momento tenemos 3 víctimas que han colocado denuncia. El refuerzo en seguridad no solo será en Monserrate, sino en todos los cerros orientales y puntos preferidos para realizar caminatas deportivas y ecológicas. Miles de personas cada día toman el bus para ir a su trabajo o regresar a casa y viven un momento amargo e inesperado. Los ladrones se llevan su celular, su billetera o alguna de sus pertenencias. Pues Mateo, en un sistema como el Transmilenio de Bogotá, este problema crece hasta 50% según las cifras que conocimos, y de eso vamos a hablar en nuestro informe especial de hoy, Transmilenio, inseguridad en movimiento. Y en los próximos minutos veremos, primero, los testimonios de las víctimas de robo. Segundo, intentamos averiguar qué está fallando en el sistema y cuál es la reacción y respuesta de la empresa Transmilenio. Y tercero, la gente, ustedes los usuarios. Un equipo de RTVC Noticias hizo un recorrido y a esta hora sigue en el sistema. Iniciamos. Bien, desde el Consejo de Bogotá denuncian la falta de conectividad de las cámaras instaladas en buses y estaciones con el Centro de Control de Transmilenio y de la Policía. Futuros Urbanos, la firma encargada del más reciente informe de seguridad, encontró las horas y los días con más robos, así como las modalidades más frecuentes. Se está convirtiendo este ejercicio en un tiquete a la incertidumbre. El
corredor de Transmilenio, de esos 2,5 millones de personas que se mueven a diario, pues no están seguros en el Transmilenio. Las cifras de seguridad no mejoran cuando se compara el primer semestre de este año con el del año pasado. Entre otras cosas, en Transmilenio subieron más de un 50%. Transmilenio no es seguro, o sea, a diario tenemos todas las historias de personas que atracan con arma de fuego, con armas que no son de fuego pero que simulan ser de fuego, o personas que les hacen el raponeo, el carterazo. Entre la percepción y las cifras, la línea cada vez es más delgada. Nosotros tenemos alrededor entre 10 y 13 hurtos diarios en Transmilenio. Se presentarían casi que 2 hurtos por hora en todo el sistema de transporte masivo, ¿no? Nos concentraremos en los articulados, que en marzo de este año contaban con un nuevo equipamiento. Cada miembro de nuestra policía va a empezar a hacer una cámara rodante, una cámara que cuida, que reporta. Nos prometieron botones de pánico, que las cámaras de Transmilenio estén conectadas al CD4. Son más de 32.000 cámaras, cuya utilidad en seguridad para los bogotanos todavía está en duda. Esas cámaras están, digamos, pensadas para la operación del sistema. No tienen un propósito de seguridad. Esos son puntos ciegos para Bogotá, 32.000 cámaras que no están conectadas con el C4. Lo ideal es que estuvieran conectadas. Imagínense la cantidad de buses que tiene Bogotá y multiplique eso por 4 cámaras por bus. ¿Cuántos policías usted necesitaría tener vigilando cada cámara? Están los miles de ciudadanos a la deriva cuando se suben a un Transmilenio. Cualquier problema que se presente, reaccionan los 2.500 miembros que están en nuestro comando de Policía, Seguridad y Convivencia de Transmilenio. ¿Quién los apoya? Cualquier estación de policía de una localidad, cualquiera. Si sumamos todos los policías que han anunciado las diferentes administraciones, los gerentes de Transmilenio, tendríamos un pie de fuerza para Transmilenio, solo dedicado a Transmilenio súper grande. ¿Por qué no existe? Porque esos son solamente anuncios para calmar a los ciudadanos y siempre pasa, digamos, en el marco de un accidente o de un atraco gravísimo. Detrás de eso siguen existiendo bandas criminales que le compran el celular, que es el objeto más robado hoy a los bogotanos. Armas de fuego y cortopunzantes viajan muchas veces junto a los usuarios. No podemos entonces tenerle miedo al transporte público por culpa de unos pocos que hoy están delinquiendo. A mí no me parece que sea desproporcionado pensar en que cuidemos cada Transmilenio y cada bus de SITP de la ciudad. Al contrario, a largo plazo, en realidad es menos costoso que tener un policía por bus. El diagnóstico es alarmante y a la vez revelador. Los más afectados son los hombres. La Avenida Jiménez, el Portal del Norte y la Marly son las estaciones favoritas de los ladrones y los horarios para los atracos tampoco han tenido cambios. Un centro de monitoreo dedicado a la seguridad y eso es lo que necesitamos en Bogotá. Muchos de los delitos son excarcelables, en particular lo que corresponde a hurto de celular, que es un delito menor. Entre el miedo, la desconfianza y un liviano sistema de judicialización, Transmilenio continúa entre sus vagones con un problema sobre ruedas. Vamos a ver ahora las cifras. La modalidad de robo más frecuente en Transmilenio es el cosquilleo. Este nos da un 54% según la Secretaría de Seguridad. Más de la mitad de los casos, Daniela, pero también en el sistema atracan, hay raponazos e influye mucho otro factor llamado factor de oportunidad. Y tenemos que revisar también cuáles son los días en los que más roban, Mateo y televidentes. Y estos son en estaciones de articulados los martes, los miércoles y los viernes. Y aquí en la gráfica vamos a ver también que hay una diferencia entre el porcentaje de robo a hombres y a mujeres, siendo el de hombres mucho mayor. Esto también depende de la ubicación en la que están, pero Mateo, eso lo vamos a hablar más adelante. Así es. Y las horas más peligrosas para movilizarse en el sistema de Transmilenio son desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, es decir, hora pico. Sí, señor, y un equipo de noticias hizo el recorrido precisamente en hora pico para hablar con los usuarios. Según informes, entre los martes y los jueves son los días que más se registran delitos en Transmilenio. Esto se incrementa en las horas pico.
Son las 5 de la tarde y experimentaremos cómo se vive una jornada, para muchos de regreso a casa, en un articulado. Desde que uno se pueda meter al bus, le rinde, pero el problema es meterse al bus. ¿Alguna vez lo ha robado? Sí, en el Ricaurte, que es una zona roja ya calificada, definida y todos lo sabemos. ¿Se siente segura en Transmilenio? No. Ayer precisamente cuando venía en un Transmilenio robaron a una muchacha que venía ahí al lado mío con el celular en la mano. Las aglomeraciones que se presentan en estaciones como el Ricaurte permiten prácticas como el cosquilleo. Sin embargo, no es esta estación la que más robos presenta en el sistema Transmilenio, sino para donde vamos, la calle 13 con Avenida Caracas. Veo que guarda el bolso adelante. ¿Toca así? Sí, es por seguridad. Llevando la maleta adelante, viendo que todo esté bien cerrado. Como la señora que lleva la maleta ahí, le destapan la maleta y le sacan lo que puedan. Y la gente, nadie dice nada, pero pues es también por temor. Adelante para que no nos saquen las pertenencias. No, pero si no cabemos. Y hemos llegado a la estación de la Avenida Caracas con Jiménez, donde según los informes es la más insegura de Bogotá. Seguiremos indagando a la gente qué percepción tiene del sistema Transmilenio. ¿Ha sido víctima de un atraco en Transmilenio? Muchas veces. ¿Cómo fue? Pues me jalaron el celular por la ventana o me cosquillaron. ¿Cree que hay suficiente personal de seguridad para vigilar? Realmente siento que no. No mucho. A las horas como temprano realmente casi no hay. Sí, casi no hay. Pues aquí no hay, ahorita no hay nadie. A esta hora no hay casi policías. Hemos dejado el centro y nos disponemos a ir a la estación Marly, una de las más vulnerables según los informes de seguridad. Quizá como este bus, que en estas condiciones sería presa de unos atracadores. ¿Les da miedo sacar el celular en Transmilenio? Pues sí, porque siento que nos van a robar. A veces uno escasamente hace para sobrevivir y que le roben a uno el celular, pues está uno ahí en deuda. Si a usted le roban el celular, ¿cuánto pierde? Por lo menos 800.000 pesos. Yo pierdo alrededor de unos 800, 900 también. Como 3 millones. Transmilenios tienen cámaras, ¿se siente seguro por eso? Pues puede haber cámara, pero al igual yo creo que roban y pues se van. Al igual quedan video, pero tampoco no sé cómo se haga la denuncia ni dónde quede el video. Son las 9 de la noche y hemos terminado un recorrido de aproximadamente 4 horas. Estaciones llenas de gente donde se pueden presentar cosquilleos y estaciones un poco más vacías, propensas a los atracos. Es un sistema que funciona, pero que aún tiene mucho por mejorar. Vamos con nuestro compañero Jimmy Montenegro, quien hizo el recorrido que acabamos de observar y quien ahora se encuentra en la estación Ricaurte, una de las más congestionadas allí en el centro de Bogotá. Jimmy, buenas noches. ¿Qué tal, Mateo? Daniela, muy buenas noches. 7:34 de la noche y nos encontramos en esta estación donde aproximadamente entre 120 y 150 mil personas hacen un recorrido para las distintas estaciones que hay, ya que conecta la carrera 30 y la calle 13 que vemos al fondo. La gran preocupación de Transmilenio, como mencionábamos en las anteriores notas, es que este problema que se vivía en las zonas, en los barrios con los buses SIB, se están viviendo ahora en los articulados. Atracos con armas de fuego y con armas cortopunzantes. Esta es la gran preocupación porque han subido en lo que lleva del año un 50%.
Y la gran crítica que hacen las personas que se dedican al estudio de Transmilenio es que las cámaras que están dentro de los buses articulados y dentro de los buses SIP no están conectadas al C4, al Centro de Seguridad de la Policía. Veamos lo que dicen las autoridades y la gente de Transmilenio. Quizá la voz oficial y la realidad no siempre viajen en la misma línea. ¿Todas las estaciones tienen policías? Sí, todas las estaciones tenemos policías. Muchos de ellos también son bachilleres que nos ayudan a generar la seguridad frente a eso, y otros son profesionales. ¿Usted qué tan seguro se siente en Transmilenio? Una vez en una estación me iban a robar. Estaba esperando el Transmilenio y una persona se me acercó hacia un lado y hizo como a sacarme el celular, pero me di cuenta y él se fue. Tenemos 527 policías en este momento adscritos al sistema de transporte masivo. No obstante, pues el número no nos da para tener un policía por vagón, pero sí tenemos un policía por estación. Aunque se quiera ir en la misma dirección. No es tanto tener más efectivos de policía, sino qué efectividad tenemos frente a eso. Podemos tener 2.000 policías, que para 2,5 millones de personas pues nunca va a ser suficiente. Me siento más segura si voy sentada. Cuando uno va de pie, siempre hay alguien que a uno se le arrima mucho. Hace una semana RTVC Noticias entrevistó a 20 usuarios de Transmilenio y 18 afirmaron ser víctimas o testigos de un robo. Quería atracaron a un amigo mío y le quitaron un celular en la parte de atrás, en el último vagón. Me sacaron la plata del bolso. Fue ese famoso chalequeo o algo así. Y no sé en qué momento una señora que estaba al frente, que pues yo la veía muy inofensiva de esa manera y no le presté mucha atención, pero lo que sí es cierto es que cuando me di cuenta ya no estaba el celular. En comparación al año pasado se han aumentado un 46% los hurtos. En las estaciones un 72%, en los buses un 52%. El atraco con arma blanca se ha aumentado en un 33%, lo que va corrido de los primeros 4 meses. Al momento llevamos 17 estructuras delincuenciales desarticuladas con el fin precisamente de evitar que sigan cometiendo estos hechos. Este centro de monitoreo parece tener el control total del sistema, pero... ¿Cómo funciona este centro de control? Esto es como el centro, como el cerebro de Transmilenio. Y aquí, como tú ves, aquí hay unos temas, por ejemplo, que se controla la operación, sobre todo todas estas cámaras que están a este lado son para la operación. Esos buses tienen unas cámaras, ellos están grabando todo el tiempo, no transmiten, obviamente, porque sería imposible transmitir, imagínate 30.000 cámaras transmitiendo al tiempo, eso es imposible. No podemos dejar las cámaras por un lado, la policía por otro lado, sino que tiene que hacer un trabajo armónico. Está el servicio blindado del todo contra la inseguridad. Lo que nosotros buscamos es precisamente desarticular la estructura criminal, porque si no tendríamos que tener más de 2.000 policías para que estuviera uno en cada bus articulado. Cubrir todas las necesidades de cámaras que requiere o que necesita el sistema, podemos hablar de inversiones alrededor de los 10.000 millones de pesos. Ni las cámaras ni los uniformados parecen alcanzar en un sistema que se desborda. Es un clima de inseguridad generalizado, pero hay que resaltar también que la gente ya está denunciando y ha subido a 3.000 entre enero y junio de este año las denuncias por parte de los usuarios de asaltos que ocurren en el sistema. Coinciden todas las autoridades, la policía, la alcaldía, la personería, en que esto es un tema que se tiene que articular y que tienen todos los actores que actuar a favor de esto para que la solución sea pronta y efectiva. Es toda la información desde la estación de Ricaurte en Transmilenio. Jimmy Montenegro, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jimmy. Pues así es, hay que denunciar, hay que también tener cuidado con sus pertenencias y el llamado, como usted lo decía, que hace la Personería de Bogotá, es a que todas las autoridades se articulen para que tengamos un sistema de transporte mucho más seguro. El próximo jueves, otro informe especial. Más noticias a esta hora. Mateo, adelante. Hay alerta en la Mojana Sucreña. Según el IDEAM, las lluvias aumentarán en los próximos días, lo que podría generar inundaciones en poblaciones aledañas. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia.
Consternación en el departamento de Nariño por el fallecimiento de 2 menores de edad en zona rural del municipio de La Unión. La primera hipótesis que se maneja es que la progenitora los habría ahogado en una quebrada cercana a su residencia. Hasta ahora también se realiza el traslado de los cuerpos de los 2 menores desde Pasto hacia el norte del departamento de Nariño. El invierno continúa causando estragos en distintos municipios del departamento de Bolívar. Gambote, corregimiento de Arjona, es una de las poblaciones con más afectaciones y los más perjudicados son 400 estudiantes que no han podido asistir a las aulas de clases debido a las inundaciones que se presentan en la institución educativa. En Barranquilla y su área metropolitana, 70 barrios no cuentan con agua potable desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Según la empresa AAA encargada de la prestación de este servicio, fue necesario tomar esta medida para reparar una filtración que está sufriendo una de las principales tuberías que abastece al acueducto. Información del mundo en RTVC Noticias. Una compra en línea en Nueva Zelanda terminó en una historia de horror. Una familia adquirió un contenedor abandonado y adentro había una maleta con restos humanos, al parecer de niños. La actualización de hoy será extremadamente perturbadora de escuchar para la comunidad. Cuando una familia de Auckland, en Nueva Zelanda, llevó a casa un remolque abarrotado de objetos vendidos en una subasta online de un almacén, jamás imaginó el contenido de 2 de las maletas que compró, y de ahí la dificultad de la policía para relatarlo. Puedo confirmar que estamos tratando con los cuerpos de 2 niños pequeños. Del examen post-mortem parece que tenían edad de escuela primaria. Restos humanos que corresponderían a niños de entre 5 y 10 años de edad y por los que se abrió una investigación por homicidio para esclarecer los móviles de su muerte. Para el equipo que la adelanta, la complejidad de este proceso radica en el tiempo transcurrido entre el momento del deceso y el momento del hallazgo. Los primeros indicios sugieren que estos niños pueden haber fallecido hace varios años antes de ser encontrados la semana pasada. Cada uno de los objetos encontrados junto a las maletas se han convertido en pistas para identificar a las víctimas, como también el depósito y la casa de donde se obtuvieron. Interpol colabora con el equipo forense neozelandés para resolver este caso. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. No son buenas noticias para el ciclismo colombiano, porque después de la suspensión de la sanción que le impuso la Unión Ciclística Internacional a Nairo Quintana por las 2 muestras de sangre que se le realizaron y en donde se encontró sustancia de tramadol, pues el ciclista finalmente decidió no combatir mejor o no disputar la Vuelta a España, porque quiere dedicarse a poder tener una mejor solución a esta situación que se le presentó. Este año no tendremos esta emoción con el gran campeón colombiano en la Vuelta a España. Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones. Y con la cabeza concentrada en defender el honor y la inocencia, las piernas no funcionan en la dura carretera. Estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema. A pesar de la tristeza de gran parte de la fanaticada colombiana, el show debe continuar. Y como grandes cartas vamos a tener a Rigoberto Urán, Esteban Chávez y a Miguel Ángel Superman López. Lo podemos hacer muy bien, estoy acompañado de un muy bonito equipo y la verdad que motivados y con ganas de empezar. La competencia también marcará la despedida de un enorme corredor, como el español Alejandro Valverde, campeón del 2009. Sí, es su última vuelta ya y espero disfrutarla al 100%. Primo Roglic buscará defender el título, pero serán muchos los que irán a arrebatárselo desde este viernes en la tercera grande del año, la Vuelta a España. Y ojalá todo se pueda solucionar para nuestro corredor, para Nairo Quintana. Pues bueno, nosotros también hablamos del Tour de Dinamarca, que ustedes han podido disfrutar a través de nuestra pantalla, la de Señal Colombia. Hoy fue la tercera fracción y estuvo bastante compleja, bastante complicada, sobre todo para Egan Bernal, que perdió bastante tiempo con respecto al líder. Aquí les presentamos el informe de todo lo que sucedió.
Fue una verdadera prueba de fuego, como lo dijo en la transmisión de Señal Colombia el técnico Luis Fernando Saldarriaga. Esta es una carrera que exige mucho. Fíjate que hemos tenido algo de viento, situaciones técnicas, curvas contra curvas. Fíjate ahora lo del esterrato. Y aunque Ineos estuvo al frente por momentos en el pelotón, el terreno le exigió de más a Egan Bernal, que se fue quedando del grupo principal. Un poco más adelante, el ecuatoriano Jonathan Narváez y Tim de Klerk se trenzaron codo a codo, demostrando que en ciclismo no solo el terreno es difícil, sino también los rivales y ubicarse bien. Al final, el colombiano Bernal perdió 12 minutos con respecto al ganador, el neerlandés Olaf Koig. Pero esta carrera del regreso, después de un casi fatal accidente, no es para conseguir resultados. Y yo creo que debe enfocarse única exclusivamente en volver a confrontar, estar en un grupo, en volver, por ejemplo, a estar con los mejores en una subida. Este viernes la etapa en el Tour de Dinamarca será un circuito de 167 kilómetros con llegada para sprinters. Y usted podrá verla por Señal Colombia con la narración de Lucho Escobar y los comentarios del técnico Luis Fernando Saldarriaga. Los recibo con esto que se llama Hay Amores, de Shakira, y fue parte de la banda sonora de la película El amor en los tiempos del cólera, porque a propósito del estreno que hay en Amazon Prime de la serie inspirada en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, en el que Cristina Omaña y Juan Pablo Raba son los protagonistas, me puse a pensar en todas esas veces que han llevado los textos de Gabriel García Márquez a la pantalla. La primera fue en 1965 y fue un cuento que se llamaba En este pueblo no hay ladrones. Lo hizo Alberto Isaac, él fue el director, y hay algo bien chévere ahí, es que en el guión participó el mismo Gao. Además hizo un cameo en el que salía como el vendedor de una taquilla de un cine. Y como si fuera poco, uno de los personajes es Luis Buñuel, que a propósito no cobró un peso por salir ahí. Veamos un fragmento. Cualquier martes me largo en una de estas. ¿Y hacer qué? Ya viste lo que le pasó al molacho. En 1983 hicieron Heréndira en México, lo hizo una directora que se llama Ruy Guerra, y es la historia, por supuesto, de la Cándida Heréndira, que es una muchacha que le quema la casa a la abuela sin querer porque está llena de veladoras y la abuela la prostituye hasta que ella consiga el dinero para reponerle la casa. Algo chévere de esta película es que la protagonista fue Irene Papas, que fue la misma protagonista de Sorba el Griego. Heréndira, no es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del cuerpo. En 1985, Jorge Alitriana hizo Tiempo de morir. El personaje principal fue Gustavo Angarita y la historia era que un tipo salía de la cárcel, después de haber pasado muchos años ahí, volvía a su ciudad, al pueblo donde vivía, y se encontraba con que, a pesar de que pasa el tiempo, esas deudas que quedan ahí de sangre no perdonan. La primera carta te la mandé 2 meses después de que tú te fuiste. En hojas escritas por los 2 lados. Luego en el 87 hicieron Crónica de una muerte anunciada. Esto fue una producción italiana, el director se llamaba Francesco Rossi. Lo chévere de eso fue que lo grabaron acá en Colombia, pero la verdad la crítica la destruyó y dijo que nada que ver. La casa de Santiago Nassar era un antiguo depósito de 2 pisos. En el 2007 hicieron, por supuesto, El amor en los tiempos del cólera. Yo creo que todos nos acordamos de esa. El protagonista es Javier Bardem y la banda sonora, la canción oficial, la hizo Shakira y fue esta con la que abrimos, que se llama Hay Amores. Y
para terminar, en el 2009, Hilda Hidalgo, en Costa Rica, hizo una versión de Del amor y otros demonios, que es la historia de Sierva María, una muchacha a la que la muerde un perro rabioso y los papás creen que lo que pasa es que fue satanizada y que hay que hacerle un exorcismo, la mandan a un convento y para acabar de completar termina teniendo un amor ahí súper idílico con el cura al que ponen a cuidarla. Vean esto. La rabia es una de las tantas artimañas del demonio. El marqués de Casalduero trajo a su hija. Está poseída, madre. ¿Qué dices? ¡Suéltenme! A veces le atribuimos al demonio cosas que no entendemos sin pensar que pueden ser de Dios. Versiones de los textos de Gabriel García Márquez en la pantalla hay un montón. Yo aquí les hice una lista muy cortica de 7. Les confieso que solo me convence uno, pero no les voy a decir cuál para no predisponerlos. Así que véanse cada una de las películas y me cuentan luego. Hace 33 años fue asesinado el candidato presidencial del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue un político brillante y muy querido por sus seguidores. Consultamos los archivos de Señal Memoria para rendirle homenaje. Este es el Luis Carlos Galán padre de familia, menos conocido que el político de Vibrato y Plaza Pública. Palomitas de maíz en el parque y guía para sus hijos que daban los primeros pasos. El Galán para siempre gracias a los archivos de Señal Memoria, con imágenes poco vistas y escasas, sentado con el presidente Belisario Betancur, o muy joven, en medio de un discurso ante la plenaria de la FAO en Roma en 1974. His Excellency, Mr. Luis Carlos Galán. Nuestro país no afronta todavía situaciones graves de emergencia alimentaria. El Galán que dejó el periodismo para llegar a la política con la firma de Misael Pastrana Borrero y después el que tanto congregó y emocionó en la calle. ¡Triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país para abrirle el camino a la nueva sociedad! Fue en las tribunas de los pueblos donde quedó testimonio del Galán orador y de frases demoledoras, su premonición escalofriante sobre el narcotráfico. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. El de la frase de la muerte de los hombres y las ideas. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Y el que le dijo a una generación que la vista siempre debe estar al frente, sin importar la adversidad. ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! ¡Y lo que fuera menester sea! A esta hora, hace 33 años, ya llegaba a la plaza de Soacha, en Cundinamarca, donde lo esperaban los sicarios del narcotráfico. Y ni el chaleco antibalas, ni el amor de tantos pudo salvarlo. El precio del dólar subió 97 pesos con 39 centavos y quedó en 4.413 pesos con 86 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 1.000 pesos y quedó en 2.274.000 pesos. A 13 billones de pesos asciende la cartera verde o los créditos para temas sociales y ambientales del sector financiero en Colombia y se espera que llegue a 40 billones en 2025. 23% de los comerciantes del país reportaron caída en sus ventas durante julio y reflejaron desaceleración en el sector. El Ministerio de Hacienda le puso mensaje de urgencia al proyecto de reforma tributaria. Esto quiere decir que debe ser prioridad en las discusiones del legislativo. Más hechos del día en un minuto. La unidad de búsqueda recuperó en Dabeiba, Antioquia, el cuerpo de un joven que perteneció a las FARC y habría fallecido en zona rural por heridas sufridas en un combate. Dabeiba hace parte de los municipios del sur de Urabá, priorizados por el Plan Nacional de Búsqueda. Una nueva modalidad de las denominadas mulas para sacar droga de Colombia fue detectada por las autoridades. En Cartagena la policía encontró 75 preservativos con cocaína líquida, envuelta en carboncillo para evitar ser detectadas en los aeropuertos.
En Tibú, norte de Santander, el ejército ubicó y destruyó una válvula ilícita instalada por el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que afectaba las operaciones del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Se conoció que esta estructura criminal se beneficiaba del apoderamiento ilícito de los hidrocarburos mediante la instalación de este tipo de válvulas. En un operativo en Nariño, las autoridades ubicaron en una vivienda 100 cajas de cartón con lo que al parecer eran latas de atún. Sin embargo, en el interior había cocaína que iba a ser enviada a Europa a través del puerto de Cartagena. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió una visita de su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Turquía respaldó a Ucrania frente a Rusia y Zelensky instó a la ONU a garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Más noticias del mundo a continuación. La Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, autorizó hoy en una sesión extraordinaria la designación del ex canciller Félix Plasencia como nuevo embajador del país ante Colombia. Esto en medio del acelerado restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Allen Weisselberg, ex jefe financiero de la organización Trump, se declaró culpable de 15 cargos de fraude y evasión de impuestos por más de $1,5 millones en ingresos no declarados entre 2005 y 2021. Weisselberg, que trabaja para los Trump desde 1973, deberá testificar en el juicio que se abrirá el 24 de octubre contra la empresa. El estadounidense de origen libanés Hadi Matar, sospechoso del atentado contra el escritor británico Salman Rushdie, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión en una breve audiencia. Este hombre enfrenta hasta 25 años de prisión y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 7 de septiembre. Militares mexicanos tienen responsabilidad por acción u omisión en la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. Así lo reveló un informe de una comisión gubernamental, según el cual es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de los uniformados en este crimen de Estado. Muy atentos, padres de familia, porque hay oportunidades de intercambio cultural en Japón para estudiantes de bachillerato. Aquí les contamos de qué se trata. En oportunidades para que estudiantes de grado 10º y 11º de colegios públicos y privados accedan a becas de intercambio en Japón, vaya a la página www.icetex.go.co. Allí debe ingresar sobre la opción Becas. Elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria Programa Sakura para Educación Media. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, pertenecer al programa Ondas de Colciencia, ser mayor de 15 años y menor de 19, tener un promedio mínimo de notas de 4 a 5 en materias como matemáticas, química, física e informática y tener dominio del idioma inglés con nivel B1. Atentos, porque es el gobierno de Japón quien está otorgando becas en diferentes ciudades del país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 30 de agosto del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva. El defensa John Lucumí fue confirmado como nuevo jugador del Bologna de Italia. El colombiano le deja al Deportivo Cali una cifra nada más y nada menos que de $1.6 millones. Le viene bastante bien ese dinerito al equipo azucarero porque actualmente está viviendo una crisis financiera. Con esta información nosotros hacemos nuestro recorrido en nuestro resumen deportivo del día. Con un video con el jugador como protagonista, el colombiano John Lucumí fue presentado como nuevo futbolista del Bologna de Italia. Lucumí llega proveniente del Genk de Bélgica y gracias a que sus derechos federativos todavía pertenecen en un 20% al Deportivo Cali, el conjunto azucarero recibirá $1.6 millones. En el ámbito local, el extremo Orlando Berrío fue confirmado como nuevo jugador de Águilas Doradas. El futbolista que fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional en 2016 y pasó por Flamengo, llega en condición de jugador libre. La selección Colombia femenina se alista para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. El último antecedente entre ambas selecciones fue un triunfo de las canariñas por 3-0 en el Sudamericano. Sin embargo, esta vez y según las colombianas, será otro precio. Es un rival difícil, pero no imposible. Nosotras vamos a salir a dar lo mejor de nosotras, con mucha humildad, paso a paso, logrando lo que queremos cumplir. El partido será este sábado a las 9 de la noche.
Y en más noticias culturales yo les cuento que Juliana Velázquez, que este año se llevó el premio Artista Revelación en los Grammy Latino, está estrenando video. Se llama Cometa. Y la idea del video es estas relaciones en las que solo hay uno que está manteniendo todo y el otro se está dejando llevar. Eso hace parte de su nuevo disco que se llama 222 y que ustedes van a poder escuchar, si quieren, el 26 de agosto, porque ese día es el concierto en el que se lo va a presentar al público. Así que veamos un poquito del video. Y también hay noticias de Juanes, porque cumplió años, tiene libro y va a tener concierto en Venezuela, pero eso lo tiene mi querido Dani Correa. Amo la tierra en que naciste. Nació en la ciudad de la eterna primavera, es el sexto hijo de una familia tradicional antioqueña y uno de los músicos más reconocidos de Colombia y Latinoamérica. Su participación en la agrupación Equimosis y su recorrido como solista son la prueba de más de 30 años de carrera con resultados sorprendentes, siendo el único solista en ganar 26 premios Grammy Latino y 3 anglos. También fue invitado por el ícono del rock Mick Jagger para acompañar con la guitarra a los Rolling Stones. Hace pocos días, el antioqueño cumplió 50 años y como parte de esta celebración, el periodista Diego Londoño publicó Juanes, 1.576.800 segundos, un libro biográfico que deja al descubierto la vida del músico, relatando desde el día 1 las 10 libras que pesó cuando nació hasta las alegrías, tristezas, derrotas y aprendizajes vividos por el artista. Y que no conoce el fin, un corazón. Sumado a la publicación de su libro, Juanes también celebra su cumpleaños con una gira de conciertos, en la que espera darle gracias a sus seguidores por ayudarlo a construir un camino en la música. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Sin embargo, el anuncio de su concierto en Venezuela para el mes de noviembre no cayó bien entre uno de los dirigentes del país vecino, hecho que desde hace unas horas se volvió viral. Viene un tal Juanes para Venezuela. ¿Ustedes sabían? Sí, vale. Viene Juanes. Escribe aquí, ¿ven? Ese no es el de la camisa negra. Pero negra tiene el alma. En plena transmisión televisiva, Diosdado Cabello lanzó fuertes acusaciones contra el cantante y les recordó que para el año 2019, Juanes había cuestionado a Nicolás Maduro por la dictadura a la que tiene sometido al pueblo venezolano. A su vez, el dirigente trató de inmoral y le ratificó que Maduro sigue gobernando en Venezuela. Y es que sin duda, el arte también es político. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. RTBC Noticias, emisión central.